Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy les voy a explicar cómo hacer para eliminar la contraseña de inicio de Windows en caso de que se la hayan olvidado y puedan volver a tener acceso al usuario. Este tutorial les sirve tanto para Windows 8, Windows 10 y Windows 11 y sepan que no se va a perder nada de información al hacerlo, así que es súper seguro, pueden hacerlo con tranquilidad. Vamos con la intro y arrancamos. Acá, como pueden ver, tengo un usuario de Windows 10 que tiene puesto una contraseña y vamos a hacer de cuenta que yo no me la acuerdo y que necesito recuperarla. Antes de arrancar, deben saber que Windows tiene dos formas de crear un usuario. Uno es a través de una dirección de correo electrónico y otra forma es generar un usuario local. Si el usuario que están intentando recuperar la clave está asociada a un correo electrónico, es más fácil recuperar la clave porque tienen que ir directamente a la página web de Microsoft desde un celular o desde otra computadora y utilizar la opción de recuperar contraseña del correo, y una vez recuperada esa contraseña van a poder también iniciar sesión en la computadora. Si el usuario que están utilizando es como este, que es un usuario que tiene un nombre que no está asociado a ninguna cuenta de correo electrónico, es decir que es una cuenta local, entonces ahí sí les va a servir este tutorial y van a poder recuperar la clave siguiendo los próximos pasos. Acá entonces, si yo pongo una contraseña cualquiera, no me la acepta, no me deja ingresar. Lo que vamos a hacer es utilizar un pendrive booteable, que es el mismo pendrive que se utiliza para instalar Windows desde cero. Ese pendrive, si ustedes no lo tienen o no saben cómo crearlo, les voy a dejar arriba en la etiqueta un video en donde explico paso a paso cómo crear ese pendrive, y una vez que tengan ese pendrive creado pueden volver otra vez a este video y seguir los próximos pasos. Entonces lo que voy a hacer es reiniciar la computadora y voy a conectar el pendrive en el puerto USB. Lo que tienen que hacer una vez conectado el pendrive es iniciar el menú booteable del equipo o entrar al BIOS y cambiar el orden de booteo para poder iniciar desde el pendrive. En el caso de esta computadora que estoy utilizando, lo que tengo que hacer es presionar la tecla F8 para que me aparezca el menú de booteo que están viendo ahora en pantalla y seleccionar para que inicie desde el pendrive. Una vez que llegan a esta pantalla, que es la de instalación de Windows, acá pueden dejar el idioma como está, no hace falta modificarlo. Vamos a hacer clic en siguiente y acá vamos a ir a la opción de reparar el equipo. Una vez que se cargan estas opciones, vamos a ir a solucionar problemas y vamos a elegir la opción que dice símbolo de sistema. Acá se nos va a abrir una ventana con privilegios de administrador, la cual vamos a utilizar para modificar un archivo de sistema de Windows que después nos va a dejar cambiar la contraseña. Entonces lo que tenemos que hacer es primero entrar a nuestro disco duro, que en el caso de este equipo es el C. Así que escribimos C2 puntos, Enter, y para asegurarnos que sea el disco donde está instalado Windows, escribimos el comando dir, le damos un Enter y tenemos que ver acá que tenemos la carpeta de Windows y la carpeta Users. Si vemos eso, quiere decir que estamos en el disco correcto. Luego de eso, vamos a entrar en la carpeta Windows, así que escribimos cd espacio Windows y después vamos a la carpeta System 32, es decir, escribimos cd espacio System 32. Lo siguiente que tenemos que hacer es modificar un archivo, para lo cual primero voy a hacer una copia del archivo de sistema que vamos después a reemplazar. Lo que voy a escribir es el comando ren, que es para renombrar un archivo, y vamos a escribir utilman.exe espacio utilman.back. Acá lo que estamos haciendo es modificar el archivo utilman.exe por utilman.back para que después, cuando lo reemplacemos, no se pierda el archivo original. Le hacemos un enter y lo próximo va a ser escribir el comando copy espacio cmd.exe espacio utilman.exe. Enter otra vez. Y ahí, como vemos, lo que hizo fue hacer una copia del archivo cmd.exe con el nombre utilman.exe. Ahora vamos a hacer exit para salir y ya podemos apagar el equipo. Lo próximo que voy a hacer es desconectar el pendrive que habíamos conectado anteriormente y volver a iniciar el equipo en modo normal. Una vez que inició el equipo, lo que vamos a tener que hacer es hacer clic en el icono que está acá abajo a la derecha que dice accesibilidad. Y se nos va a abrir una ventana de símbolo de sistema en donde vamos a poder ejecutar un comando para cambiar la contraseña. El comando que tenemos que escribir es control user passwords 2. Hacemos un enter
y se nos va a abrir esta otra ventana con todos los usuarios que tiene nuestro equipo funcionando. Entonces yo voy a elegir el usuario este, que es el que le quiero recuperar la contraseña. Voy a ir a restablecer contraseña y acá le podemos poner una contraseña nueva o directamente dejarlo en blanco. Hacemos clic en aceptar, aceptar otra vez, cerramos la ventana de símbolo de sistema y ahora si yo voy acá donde dice contraseña y simplemente hago clic acá en la flechita o hago un enter, vamos a ver que el usuario inicia automáticamente sin pedirnos ninguna clave. Y listo, una vez que estamos dentro podemos dejar el usuario así sin contraseña, o si queremos volver a ponerle otra contraseña, vamos a inicio, a configuración, a la parte de cuentas, después vamos a opciones de inicio de sesión y finalmente donde dice contraseña hacemos clic en el botón que dice agregar y le ponemos una nueva contraseña. Eso ha sido todo por este video, espero que les haya servido. Cualquier duda me la pueden dejar como siempre en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en próximos videos.